Bueno, aquí arrancamos más en Paraguay como cada domingo, en un domingo de Pascua, con todos ustedes, como por supuesto, y tenía demasiado ganas de invitar al profesor David Galeano hace rato. Dije yo, el domingo de Pascua es el día ideal. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Soy profesor de guaraní, antropólogo. Sí. Soy docente. Hago investigaciones. Tengo 40 años, cumplo este año como docente de la UNA y estoy trabajando allí en varias facultades. Bueno, yo estaba haciendo un curso de guaraní que vos diste con la gente de la justicia electoral. Así mismo. Me encanta ese material, les cuento a la gente que está en YouTube después si quieren buscarlo. Y ahí vos decís que el guaraní es una lengua casi perfecta y que tiene solamente 6 verbos irregulares y 4 reglas ortográficas frente al castellano que tiene un montón. Después decimos los números. ¿Cómo no? ¿Por qué decís por qué se instaló esta idea de que es difícil aprender guaraní, digamos? Bueno, allí en realidad se puede decir que confluyen varias situaciones. No tenemos que perder de vista que ya el famoso tema de la guerra de la Triple Alianza, en el antes hubo una campaña muy intensa en el sentido de crear conciencia de que independientemente de la guerra contra el Paraguay había un elemento, un factor de cohesión que era el guaraní. Y una cosa notable, en plena guerra, en 1867 López le llama a los entendidos guaraní y le pide él a estos entendidos que hagan un alfabeto. Con eso se publica el famoso Cabichuquí, un diario, de periódico, pues no era una cuestión de circulación masiva, ¿verdad? De cuando en cuando, con pocos números, pero llegaba a la tropa y eran versos, eran textos en guaraní, preferentes en guaraní. Y eso hizo que también se levantara la moral de la gente. Yo suelo decir que en el tiempo de la guerra del Paraguay prácticamente, no te quiero decir 100%, pero por arriba del 90% era un país exclusivamente monolingüe guaraní. Y tristemente en estos episodios como el caso de Piribebuy, donde se mata a todas las mujeres y esa experiencia tan dolorosa de todos los hombres allí también, pero tanto los hombres como las mujeres que combatieron en la batalla más sangrienta de la guerra de la Triple Alianza eran todos guaraní hablantes. 4 días después, 16 de agosto de 1869, los niños mueren en Acostañú y todos eran guaraní hablantes. Tenemos que imaginarnos a niños que pedían socorro, ¿verdad? Que lloraban en guaraní. Acá no había inglés ni francés, ni alemán ni nada. Termina la guerra y allí viene un elemento que a veces no todos manejamos, pero que es un condimento interesante para entender el resto. Allí, 7 días después, el 8 de marzo de 1870, el Ejército de Ocupación, a través de una disposición, prohíbe el uso del guaraní en todas las instituciones educativas. Y eso trajo consigo, un tiempito después, por ejemplo, el caso de los docentes, muchos de ellos que se formaban en la Argentina, los desacoñó la famosa palabra guarango, que se instala acá fuertemente y marcaba una diferencia entre el ignorante, el salvaje, el indio, guarango, y el aristócrata, el culto, bueno, el hispanohablante. Como esa cuestión no funcionó como se esperaba, ¿verdad? Ni tampoco aquella disposición de prohibir el uso, era imposible, ¿verdad? Vinieron después los castigos físicos. Yo investigo hasta ahora si existen lenguas en el mundo que hayan pasado por una situación parecida a la guaraní. Prácticamente no existe, en el sentido de que los hablantes tuvieron que pasar por situaciones penosas, trágicas, ¿verdad? El hecho de arrodillarse por hablar guaraní. Hoy se habla del Día Internacional de la Lengua Materna, un hecho que ocurrió en Bangladesh, donde un grupo de jóvenes pidieron el respeto a su lengua materna y fueron baleados, ¿verdad? Tal vez por allí haya, pero no fue una situación constante en el tiempo. Lo de allí fue un incidente y bueno, a partir de allí se rescata ese triste episodio y de eso se vale la UNESCO y las Naciones Unidas
y declaran el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Pero acá la cuestión fue sostenida, porque ese castigo era en cualquier parte, hasta hace poquito. O sea, cualquiera que hablaba guaraní, muchachos, se le hacía arrodillar en sal o en... Sí, no, eran el famoso piedrita, el itacuquí, o de lo contrario el yuquir, esa agua azul, el sal gruesa, ¿verdad? Y lo otro, recibir el golpe en la boca, porque este fue el tobapeste y esto es el yurupete. Y te pegaban en la boca porque a través de la boca hablabas. El yurupete se venía y llegó a guaraní, me decía, y venía el golpe. Y están aquellos casos que son muchísimos, nosotros tenemos documentados, hasta hace poquito nos damos la vuelta y vamos a encontrar de los niños que en las escuelas tenían que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. O se quedaban de plantón hasta el receso allí en el patio, como una especie de escarnio, ¿verdad? Allí está el que habló guaraní. O en la sala de clase dejarle de plantón, ponerle detrás la puerta. Si llegamos hoy a esa instancia de que es difícil, a eso tenemos que asociar que después ya los padres que pasaron esa experiencia, pensando que sus hijos podían pasar lo mismo, ¿qué hicieron? Prohibieron. Aníguereña de guaraní. No hable guaraní porque vas a pasar lo mismo que yo pasé. Y allí se instala esa cuestión. De allí ya se mete la idea que es difícil, que es complicado. Pero vos decís que es fácil, que tiene 6 bebés irregulares y solamente 4 bebés. Pero te puedo asegurar, y pongo la mano en el fuego, te aseguro, Leo. Contanos eso de las diferencias de los verbos y todo eso para que vean. Mira, qué interesante en este punto de vista. Yo te digo, y te decía, dentro de la universidad he tomado exámenes de ingreso por años, y uno de los grandes problemas del ingreso es castellano. Lo que la gente suele decir que es fácil. Bueno, yo normalmente me suelo fijar y la gente llega con tremendos errores ortográficos, por no decir horrores en castellano. Es el gran filtro. Y sin embargo, ¿cuántos años la gente estudia castellano? Toda la primaria, son 6 años. Agregarle la secundaria, bueno, en realidad son 9 y 3 ahora, igual, 12 años. Sí. Y con todo eso, la gente tiene errores al escribir y errores al hablar. Porque nadie habla castellano correctamente, salvo que vos y yo hagamos un tremendo esfuerzo, pero en algún momento nos va a salir de Nina, ¿qué pido querés? Andate nada. Decirle que... Yo no te dije. Yo no te dije, ahí está. Bueno, eso ya no es castellano, pero para la gente eso es castellano. Sin embargo, esa expresión final, yoko, o quepio, o opa, vos le dijiste, bueno, eso para la gente es castellano. Sin embargo, esos agregados, esos sufijos están en guaraní. Lo que nos demuestra que no es castellano, es un yopará, que no se ve en el castellano, pero que sí vemos. Lo primero que yo a cualquier persona que se me acerca, yo le pregunto, ¿hablas guaraní? No, yo no hablo, muy difícil. Ya de entrada es difícil. Y me dice, yo hablo yopará nomás. Entonces a la pregunta, ¿hablas castellano? Y sí, hablo castellano. Pero nadie se da cuenta que el castellano que hablamos es un yopará. Claro. Hay que inclusive he dicho en castellano, Leo, ¿cuántas de las expresiones? ¿Pero cuántos verbos irregulares tiene el castellano? El castellano tiene más de, ponerle casi 600, 700 verbos son. ¿Escuchaste? 600 verbos irregulares. Allí están los famosos ser, estar y parecer, que están allí a la cabeza de modelo, de ejemplo. Y cuando yo en clase, mis alumnos me suelen decir, profesor, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a conjugar? Y yo le digo que Dios ha piedad de ustedes. Pero hasta allí nomás. Y en el guaraní yo le doy 6 verbos. 6 verbos. 6 verbos contra 600. Y bueno, y eso pues el sueño de un lingüista, Leo, es tener una lengua perfecta y regular. Cuanto más irregularidad tiene, hace que la lengua sea más complicada. Eso por un lado. Allí te doy lo que mencionaste hace rato. Casi 100 reglas ortográficas. Real Academia Española les invito a todos a revisar. Entran a la página y ven. Y esas reglas tienen 4.000 excepciones y un poco más. Y recordarán... Recordará, por ejemplo, el famoso caso de las palabras llanas que terminan en vocal, en consonante NS, no llevan acento, excepto, y allí van a aparecer algunas que sí o sí tienen que llevar acento. En el guaraní, la cuestión es muy sencilla. En vez de 4.000 reglas, que al final son 4.000, hay solamente 4 reglas para escribir. Y la gente sigue diciendo que es difícil. 4.000 contra 4. Porque interesante esto, profe, porque hay muchísimos extranjeros que están viniendo al Paraguay. Muchísimos, por A motivos están viniendo incluso de Europa, no solamente españoles, holandeses, y puede estar viendo el programa y decir, ¿cómo que hay 4 contra 4.000? Ahí está, muy sencillo. Y aparte, un tema que hoy se da mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos padres
de hijos que no son guaraní hablantes. Y dicen, pero ¿cómo mi hijo tiene 5 en guaraní si no habla? Exacto. Lo que pasa es que escribe y al escribir no tiene errores. Te doy un ejemplo. Todo lo que en castellano suena a K, que, ki, cocu, ¿verdad? Vos tenés para eso la C para decir casa, la K para decir Kiko y la Q para decir queso, ¿verdad? Tenés 3 letras y un solo sonido. Eso en guaraní solamente la K. Claro. Para la B bilabial explosiva, ¿verdad? Se juntan los labios que están buenos, y acá no decimos bien, no decimos, ¿verdad? Pero tenés la B larga y tenés la B corta. En guaraní tenés solamente la B corta, ¿verdad? Para sa, se, si, so, su, si en guaraní, vos tenés en castellano la S para decir sapo, la C para decir cine y la Z para decir zapato. Aunque no pronunciemos la Z, si yo escribo zapato con S, está mal. Exacto. Tengo que escribir con Z. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 3 letras y en guaraní tengo solamente la S. Entonces nadie se puede equivocar. Ese niño pequeñito que va a la escuela aprende esto y no se equivoca. Después viene algo interesante. Eso es parte del marketing nuestro, ¿verdad? Se parece al inglés, se parece al francés y a otras lenguas que basan su escritura en lo que se llama el sistema fonético internacional. Si yo te digo James, ¿con qué letra escribí? Con la J. Y si yo te digo Yaguá, ¿con qué letra escribí? Escribí con la J. Claro. La J del guaraní es la misma del inglés, o del gitain del francés, o del janeiro del portugués, ¿verdad? Exacto. Bueno, tenés la H de hel, que en guaraní es jetá, la H de jetá. Entonces hay ciertos puntos que nos ponen en una situación de coincidencia con otras lenguas y hay otras que facilitan la escritura. No hay letra muda. Fíjate que No hay letra muda. No hay, mira, imagínate cuánta gente soñaría con algo como esto que iba a decir. Tenés que escribir zanahoria. ¿Cómo escribiste vos? ¿Cómo escribí yo? ¿Cómo escribimos todos los que estamos acá? Porque nos retaron, porque nos dijeron, pero cuántas veces escribí, pues con Z, no. La H tiene que estar, la H no suena, ¿verdad? Yo le doy eso a una criatura pequeña que aprende a escribir, me va a escribir sin H, porque eso no tiene sonido, es una letra muda. Yo te digo a vos escribí queso, me vas a escribir hueso, no me vas a escribir queso, me escribís hueso. ¿Y qué pasó? Se memorizó. Eso hace complicado el aprendizaje, sobre todo en ese proceso inicial que es incipiente. Sí. Te iba a decir que hay muchos términos que no son arbitrarios, digamos. El guaraní busca, a ver, yo te voy a decir de esta manera, busca como sonar a la naturaleza y no describirla. Por decirte, Paranabo de contaba, ¿no? Pirirí, tereré, etcétera. Bueno, se llaman, eso se denominan palabras onomatopéyicas. Sí. Son aquellas que representan sonidos naturales. Y ya que tomaste el caso de cambiándole a la P, la vocal intermedia R vocal, vos puedes decir pananá, pusiste la A. De sacar la A, poner E y vas a decir pereré, que es el aletear de la gallina. Después de sacar la L, poner la I, pirirí. Pirirí es el sonido que produce el carbón cuando uno prepara el fuego. O pirirí decíamos antes por un billete nuevo. Claro. Pororó, le cambiaste la I por la O, y pororó es lo que todos comemos, y justamente el pororó es el sonido que produce el maíz cuando... Claro, el aceite. Exacto, el abatí pisingal, dice la gente, sí. el pororó. Y por último decís purunú. Y vos comes una galleta y vos purunú, vos decís. En toda esa estructura vos cambiaste... O shirirí también, ¿verdad? Porque claro, suena como... Y es lo mismo. Y eso es muy especial en el guaraní, como ocurrió en muchas otras lenguas. Solamente que en el guaraní esa cuestión se hizo, digamos, constante. Son palabras que nunca se perdieron. Y como esas vamos a encontrar muchísimas. Contale a los brasileños, capaz que el propio presidente Lula, ¿qué quiere decir Itamaraty? Itá es piedra, maná es deforme. Y fíjate vos y todos los que están del otro lado, ellos escriben ti con Y. ¿Y qué pasó con la Y? Que ni el español ni el portugués en principio pudieron pronunciar la I, porque la I no existe en castellano. Es lo mismo que un extranjero viene acá y en lugar de decir ri, gua, su, dice ri, en vez de decir I para cara dice I, o ellos dicen Foz de Iguazú y es I. No se puede pronunciar porque no está acomodado el fonema.
Eso requiere un tiempo, así que pues, se puede aprender, claro que Claro. sí. Y allí ellos escriben Itá Manatí. Allí también una cuestión técnica, siempre una pista para los que estudiamos esto. Todas las palabras que indican conjunto de algo, abundancia de algo, cuando se trata de abundancia de minerales o de plantas, nosotros le agregamos la terminación T. Curubatú, por Ahí está, curubá es un fruto. Un fruto, sí, Que una enredadera. Exacto, y que tiene una fruta extraordinaria, tiene un olor tan agradable. Sí. Y el lugar donde abundan las plantas de curubá. Cuando la palabra es nasal, vos por ejemplo decís ñaná, no decís ñanatí, decís ñanandí. ¿Y qué tenés allí de nasal? ¿O qué hace que esa palabra sea nasal? La ñ inicial y la n. Que en todos los idiomas del mundo, mejor, en todos los seres humanos, la m, la n y la ñ son fonemas nasales. Solamente que en el castellano y en otros idiomas no tiene la incidencia que sí tiene en el guaraní, porque en guaraní, de acuerdo a si la palabra es oral, yo voy a usar ti al final o ndi al final. Bueno, y en este caso tenemos lo que te mencionaba recién, palabras como ñanandí, y allí tenemos... ¿Y Tamaratí cómo sería? Sería el lugar donde abundan las piedras deformes. Maná es lo anormal, lo irregular. Por ejemplo, hasta hoy los guaraní, hoy lastimosamente en nuestras expresiones habituales y en ese proceso también de marginación y de proscripción, siempre hablamos de los indígenas en tiempo pretérito. Y ellos siguen, están. Claro. Acá cualquiera dice los guaraní vivieron y recorrieron y habitaron. Están todavía. Y están hasta ahora. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto, Leo? Lugar donde habitaban piedras deformes. Exacto. ¿Dónde abundaban? ¿Dónde Porque abundaban? toda la diplomacia, digamos, de Brasil es Itamaraty, digamos, ellos dicen Exactamente. Itamaraty. Bueno, y Y también... vos decís el nombre del estadio más grande del mundo, A ver. Maracaná, y Maracaná es el nombre del loro. Vos seguramente le conoces a Alder Alcides, y él es de Maracaná, una ciudad que está en Canindeyú. Sí. Y el Maracaná es un loro, y está el Maracaná y que es un loro más pequeño. O sea, el mayor estadio de fútbol está en Guaraní. Para que vea. Y el Yacarepaguá también, pero tenés El Yacaré autódromo Yacarepaguá. ¿Cómo es? Yacarepaguá. Yacarepaguá. El yacaré, el nombre guaraní, y puede ser yacarejú, es una variedad, digamos. El yacaré overo, otra variedad, y está el yacaré paguá, que es el tipo de yacaré que abundan Y en Paraguay y Uruguay también son de origen. nombre guaraní, que también mal pronunciado, que hasta ahora cualquier persona que viene del interior a la ciudad, que mantuvo el nombre en guaraní, dice Jata Paraguaype, no te dice Jata Paraguaype, Paraguay, es el nombre de Asunción en guaraní, y es el antiguo nombre de la región. ¿Qué quiere decir Paraguay? Paraguay, Paraguay. Paraguay hace referencia para el mar. De paso te comento, en el Brasil, al Océano Atlántico, le dicen Paraguazú. Y Paraguazú pasó a ser un patronímico, un apellido. Hay apellido Paraguazú en Brasil, que quiere decir el mar grande, el Océano Atlántico. En el caso nuestro, Pará existió acá en el antiguo mar, en lo que es el Chaco. Sí. Que hasta ahora, suelos salinos Así y fósiles. Bueno, se dice que en algún momento se produjo un cataclismo. No se sabe si una parte, cuál de ellas bajó y cuál emergió, ¿verdad? Y quedó la línea en el medio, que dividió la región oriental de la occidental. Y quedó el río y literalmente Guá es lo que desaparece lentamente. Si vos tenés un sedazo, y ahora que estamos en el tiempo de hacer chipá y todo, Sí. por más que hoy están terminando y ya comimos estamos en toda la Pascua chipa, ya. sí. Bueno, pues en el momento en que la gente pasó eso por el sedazo, decía un guá. Guá es producir ese movimiento lento donde van cayendo los granos más pequeños. Eso Entonces es es mar. guá, que desapareció lentamente. Ese movimiento lento es el guá. Y el río es la I. ¿Verdad? Río, el mar que desapareció. Y Uruguay. Uruguay, ese es otro elemento interesante. Sí. Te voy a explicar indicándote lo primero. El indígena, el guaraní, pues, antes y ahora, nombra un lugar por la presencia abundante de un elemento. No es como nosotros que le pones su nombre al lugar, Claro. nunca, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros somos transeúntes, nosotros no somos para acá. ¿Y qué hacemos? Miramos y de acuerdo a lo que vemos nombramos, ¿verdad? Por eso es importante. Y todos los ríos, para ser más prácticos, los que desembocan en el río Paraná, por ejemplo, tienen nombres en guaraní y todos son nombres de peces.
Y así como era en el caso de Itamanati, el lugar donde abundan las piedras deformes, o decíamos acá no muy lejos, Bocayati, el lugar donde hay las plantas en Bocayá. En este caso, los ríos llevan el nombre del pez más abundante, lo que no quiere decir que no haya otro tipo de Claro, peces. por supuesto. Sánchez Labrador, un sacerdote... Pero contame en Uruguay. Sí, Sánchez Labrador, sacerdote... Para los uruguayos que están viendo el programa, que dónde viene su país, de dónde viene con un poco de suspenso nomás, con un poco de suspenso. Sánchez Labrador, un sacerdote jesuita en 1767, cuando fueron expulsados, escribe un libro que se llama Aves y Peces del Paraguay. Y allí explica que acará es un pez. Y es el río donde abundan los acarás. Más abajo tenés un lugar que se llama Pirapé. El pirapé es el pez achatado, ¿verdad? O tenés Yatitay, el agua de los caracoles. Y Uruguá, es nasal, lastimosamente ya no se pronuncia, es de blando, es un caracol de mar. Y es el río donde abunda esa clase de caracoles. Obviamente después apareció la etimología popular. Había muchos de este tipo de caracoles. De caracoles. ¿Y por qué la Y es tan importante, esta U es tan importante para nosotros? Y la Y, por decirte, el elemento morfológico que le da principio a todo. Los 4 elementos en guaraní están nombrados con la Y. Por decir, Y de agua, Y de tierra, Y pitú, el aliento de la tierra, el viento, y antes era Iratá, el fuego. Y todas las palabras que vas a encontrar empiezan con Y. Si tuviéramos que decir cuál fue la palabra que dio origen a muchas otras palabras, porque es una palabra, el momento que tiene un significado más de uno, porque Y no solamente quiere decir agua. Si yo te digo ahora, leo Eñembó, Y, te vas a poner de pie. Todo lo que está erguido, todo lo que está verticalmente dispuesto en guaraní se dice Y. Pero después vas a decir Pea será Y, Pea sequipu Y, y vas a referirte a personas. Y todos los seres humanos, las personas, tenemos esa característica, somos Y, ¿verdad? Entonces será Y, sequipu Y, serique Y. Y en el himno nacional que hoy se canta en guaraní, en la parte del coro dice yo y que Y. Yo que y Paraguay y Ponama. Yo que quiere decir hermanos. Y literalmente significa oye, que eres ella, los que estamos parados uno al lado del otro. Y en ese caso es persona. Y también curso de agua, como en Acaraí. Un río. Un arroyo. Y también significa árbol o planta. O ciscaranda, y guapo, y urupa, y amba, y yata, y. Que decimos ahora yata, y. La I está... de acuerdo al contexto, la I va a tener un significado distinto. No es solamente agua. Agua es lo más recurrente para nosotros. Que nosotros conocemos, digamos. Y hay palabras que también vos decís, bueno, por ejemplo, nosotros decimos tacuarí directamente. Tacuarí. Bien pronunciado tacuarí. No te olvides que eso pasa por lo mismo. Vos seguramente pasaste muchas veces yendo por Santaní, estaba el famoso arroyo que se menciona están las canciones y la gente dice tapiracuay. Sí. Y es tapira, es una clase de cerdo. Cuá, cuando se trata de la abundancia de personas y animales, se utiliza cuá. Vos no vas a decir yaguaretetí al lugar donde hay yaguarete, vas a decir yaguaretecuá. No. Yo vivo de ciervo cuá. Ahí está, bueno. Y ciervo que es un animal. Bueno, había antes, ahora ya no hay ninguno. Perfecto, pero a lo que voy es que cuá indica el lugar donde habían los ciervos, como en este caso ya no están, ¿verdad? Pero claro, al ser nombrados, allí habían ciervos. Cuando él te dice yaguaretecuá, él vio más yaguareté y le dio el nombre. Y para no ir muy lejos, dentro de los animales, los seres humanos, nosotros decimos cambacuá. La idea de cuá para muchos es hoyo, pozo, agujero. Sí, pero literalmente, para mí siempre fue eso. Bueno, pero literalmente es el lugar donde abunda también. Y allí viene justamente tapira, una clase de cerdo, cuál lugar donde abunda, y es al final, no es la I, tapiracuay, sino es tapiracuay. Vos pasás al lado brasileño y los brasileños no dicen amambay, dicen amambaí. Y exactamente le ponen el acento, porque si vas a pronunciar correctamente es amambaí, amambaí, que decimos amambaí, lo que en Paraguay. ¿Por qué? Porque no pronunciamos la I. O sea, los que escribieron, que fueron los españoles, ellos escribieron. Vamos a hacer esto último, vamos a la pausa. Sí. ¿Qué es amambaí? Amá es la lluvia, tiene la M, es nasal. En guaraní cuando vas a indicar todo o algo determinado puedes usar pa. Si es oral, yo digo ocarupá.
acabo de comer jaojo. Sí. Pero si es que la palabra es nasal, voy a usar mba. Yo digo osenbaite, yo no digo osepaite, digo osenba, Sí. o moje mba. ¿Te das cuenta? Y allí es amá mba. Cuando terminó la lluvia, lo que se dio, la planta que aparece después de la lluvia. Esta referencia, esta conceptualización, le valió a una famosa lingüista española obtener su título de licenciada porque ella vino a buscar las palabras más antiguas de América y quedaron todos los que estuvieron en la mesa de calificación impactados con el amambay. ¿Qué es el amambay? Pues el amambay, como le conocemos, es una planta que todos tenemos ahí, está en el pozo, zonas húmedas, en algunas partes están aquellas más grandes. Recordarás Villagra Marsal, en última altura tenía unas plantas de helechos enormes, son helechos. Sí, cuando vos buscas qué es el helecho, dice vegetal post-diluviano. Post-diluviano. Amá, va, lo que siguió. Una maravilla. Permitimos una pausa. Dale. Y ya volvemos, dale. Seguimos, profe. ¿Alguna vez dijiste también en tus cursos que para los pueblos indígenas, digamos, el mañana no es una fecha? Hablabas del Coeramo, creo, ¿no? En realidad es una cuestión cultural y religiosa. Los pueblos indígenas, particularmente los guaraní, Sí. son pueblos religiosos hasta hoy. Salvo aquellos que han salido y bueno, vinieron a hacer lo mismo que nosotros acá, ¿verdad? Sí. Y lastimosamente entraron en lo menos deseable, ¿verdad? La prostitución, la droga y todo lo demás. Pero los que mantienen hasta hoy la tradición tienen una vida religiosa. Es imposible entender al indígena sin la religión guaraní, no la cristiana católica. Y bueno, en ese concepto, ellos viven hoy es lo que existe. Y cuando decimos nosotros los paraguayos coenos, para nosotros coenos mañana, Sí. y ya es una afirmación, es algo cierto, todos estamos preparados porque mañana amanece y bueno, seguimos vivos. Sí. En el caso de ellos no. Ellos dicen coeno, dicen sí amanece. Es como que yo te diga, ya yo ya está coeno, y eso literalmente es, nos vamos a ver si amanece. Si yo amanezco, si vos o si el mundo amanece. O sea, no es una cuestión contundente el mañana. De allí también viene una práctica y es muy recordada por la gente y dice, ellos tienen alimentos y van a comer todo lo que tienen en el día. ¿Por qué? Porque mañana va a traer su problema. Ellos viven ahora. En el momento, que es tan difícil. Hoy se habla de eso, justamente de vivir el momento. Se han encontrado, digamos, vestigios de cuántos años son los guaraníes, ¿no? Desde 3.000, 10.000, o sea, Sí. hay mucha investigación al respecto y yo me imagino qué pensarán, digamos, en qué cambia en nuestra cabeza como paraguayos, darnos cuenta que somos muchos antes de que Asunción sea una ciudad o que vengan los españoles, digamos. Cumplimos 400, creo que 88 años. Por eso, como 1500, sí. Y en los trabajos de investigación, el último que se llevó a cabo con un grupo multidisciplinario de investigadores que vinieron a Altamira, España, y trabajaron con los pañitas veteranos en la zona de la Mambay. Ellos, como los otros casos, tomaron como muestra para el análisis fósiles enterrados en las famosas urnas, los yapepó, porque hasta hoy inclusive nosotros tenemos fotografías recientes de indígenas que aún siguen enterrándose de esa manera, ¿verdad? Y estudiados esos fósiles, se encontró, por ejemplo, en uno de los casos que los más recientemente enterrados tenían 5.200 años y los más antiguos en el lugar, allí en el Amambay, 12.000 años. Y la gente quiere escribir José Lacheras, Lasheras. Él fue el director, lastimosamente falleció, tuvimos la oportunidad de conocerlo acá. Él vino y trabajó ese tiempo en el Juan de Salazar, se había hecho la presentación de los resultados, eso está inclusive en internet, la gente puede entrar y leer. Lo triste, O sea que la cultura guaraní tiene más de 10.000 años. más de 10.000 años. Es impresionante. También hablaste, doctor, profe, perdón, que la tierra es algo sagrado. Sí. Y el concepto casi dijiste algo así como comunismo natural, digamos, que no se malinterprete por una cuestión ideológica, Claro. ¿verdad? Y esto choca frontalmente de alguna manera con nuestro sistema de propiedad privada. Y claro, el liberal se va a sentir muy ofendido con esto, ¿verdad? Pero es parte de una realidad cultural de una sociedad que fue la dueña de todo esto.
y que todavía los miembros de esa sociedad tan antigua están presentes entre nosotros, inclusive siendo expulsados sistemáticamente de sus tierras hoy, ¿verdad? A lo que apunto es que, en algo que te dije momentos antes, ellos tienen la clara conciencia de que este no es el final. Esta vida no termina acá. Este es simplemente un tránsito, somos transeúntes. Y dicen que buscamos acá lo que se llama el tecocatú, que sería como una especie de la vida normal, la vida regular, una vida moral en los conceptos que ellos manejan. El que logra esa plenitud logra lo que se llama el ahuillé, que para nosotros el ahuillé popularmente es gracias, de agradecimiento. Sin embargo, para ellos es el estado de gracia, es un estado de completamiento, una especie de nirvana, ¿verdad? Y que llegan allí, y el que llega a eso va al final, que es el Ibumara, que es la tierra sin mal. Ese es el fin. Por eso lo que está acá y lo que estamos acá no somos para acá. Entonces ellos dicen, y viene ya hay, la tierra no tiene dueño, no va a ser nuestra. Muimbande ya hay, los animales no tienen dueño, no van a ser nuestros. Caabonde ya hay, no tienen dueño. Y de allí también viene el uso comunitario. La vida indígena siempre se tiene que entender como una vida comunitaria. Y allí, Leo, viene el tema que mencionaste. Ellos tienen un concepto de una vida común. Por eso decía yo lo de comunistas no doctrinarios, sino que esenciales, naturales. Y ese es el sentido que tienen. Ellos no vienen para tener, ellos vienen para hacer. Nosotros juntamos cosas y sabemos que ni aún le vamos a llevar acá. Ellos la mala costumbre es lo primero que uno hace: compra una tierra, pone prohibido pasar propiedad privada. Ahí está. Algo que yo nunca hice en mi casa, ¿verdad? Pero eso es lo primero que uno hace. Claro. Es tipo, ahora acá nadie entra, esto es mío, digamos. Claro. Pero la conciencia colectiva del indígena guaraní no era eso. No es. Y hasta hoy, por eso que les cuesta mucho el concepto que hoy nosotros manejamos. No está en mi propiedad. Esto tiene 50 por 100 metros. Sí. Esto es mío. Y él, en su concepto, esa tierra nunca tuvo dueño. Es más, hasta los frutos, ¿verdad? ¿Por qué no existe en guaraní? ¿Por qué no existió en el léxico la palabra gracias en el sentido que tenemos de gratitud, o permiso, o por favor? Porque jamás tuvieron necesidad de eso. Yo nunca olvido una anécdota en una comunidad guaraní, conversando con el Murubichá, pegado así a su choza, acá la choza, acá él yo al lado, y detrás de él, hacia medio metro, estaba una planta de naranjo, naná le dicen, naná, y los otros ya estaban mucho más retirados, las otras chozas. Vimos que venía caminando un joven, hablábamos nosotros, él no dijo ni hola ni nada, se acercó, tomó 3 frutos del naranjo, unos frutos hermosos, y se mandó a un lugar. Yo dejé que fuera un buen trecho y después paró la conversación y le digo al Moruguitán, va a pegarle. ¿Por qué te llevó tu naranja? Y me dice, ¿se naranja? Me dice. Pues yo le dije, ¿qué dónde es naná? Le digo, me dice, ¿se naná? Me dice. Y no, pues anda ahí, no es mío. Y cuando le digo, a Mamba, le digo yo, claro. Anda igual, me dijo, de igual no sé. Qué bueno, nadie estaba usando vino de Diego y nadie le puede reclamar nada, no le puede decir es mío y pagarme. Qué choque de cultura, ¿no? Tremendo. Para nosotros mismos. Y hablabas también que en las reuniones indígenas pueden pasar horas en silencio, y con los paitas veteranos pasa que la palabra es sagrada, ¿verdad? O sea, no van a hablar al pedo, como decimos nosotros. Así mismo. Ese es un concepto muy importante. Ellos dicen que, o sea, lo primero que crea, entre los Buea, por ejemplo, Ñanderú, papá Tenondé, Ñanderú nuestro padre, papá el último, y Tenondé el primero, alfa y omega. Increíblemente en una cultura que decimos salvaje. Ahí está un concepto. Bueno, ¿y qué es lo que crea? Esto fue recopilado por León Cadoga, en su libro que se llama Agura Pritá. Dice que lo primero que Dios crea es la palabra. Dice que crea la palabra, nuestro Padre, y hace que la palabra forme parte de su propia divinidad. Por eso que la palabra es sagrada. Y el que habla es un ñeengatú. Es la palabra ingatú, catú es perfecto o perfecta. Palabras perfectas, dice el que habla. Por eso no pueden haber agresiones entre ellos. Por eso no existen esas expresiones pesadas, groseras, malditas. No, eso entre ellos no existe. Por eso también esa costumbre nuestra, al no conocer esto, lo fácil para nosotros, che, indio, hablar pues. Vos que soy indio, por eso no hablar.
y nosotros lastimosamente A nosotros en este ruido de la ciudad, digamos, yo vivo más en la naturaleza, pero vengo a Asunción casi todos los días, y me imagino para eso que hablábamos los extranjeros, incluso nosotros los paraguayos, ¿verdad? O sea, estás hablando por ahí con un indígena y o mismo con un paraguayo, vamos con un paraguayo y viene un argentino, por citar nomás alguien que habla mucho, un italiano, qué sé yo adoro a los argentinos, ojo. ¿Por qué este tipo no habla? ¿Por qué es tan callado, verdad? Claro. Se cree que nosotros no está entendiendo y no es. El paraguayo remata todo con un G, sí. Una handy, pero hablarte por hora es imposible, ¿verdad? Lo nuestro es ser un poco parcos en todo, y vienen, sí, tenemos que buscar las razones y está allí. De allí viene, porque una parte nuestra sigue siendo una, más allá que a muchos no les guste, es una raíz guaraní. Y por mucho tiempo es como que crecimos y nos anularon continuamente, o al papá o a la mamá, y nos dejaron solamente al otro. Exacto. Y lo que estamos haciendo ahora es como descubrir, descorrer el velo y ver que hay otra parte que tiene que ver con nosotros, que es parte de nuestra historia. Antes de pasar al siguiente bloque, que quiero preguntarte sobre algunas cosas que me encantan, que tienen que ver con más o menos la paraguayología sería esto, ¿no? Pero, ¿qué importantes son algunas personas como vos siempre le citás a León Cadogan? Sí. O Subnik, o Moisés Santiago Bertoni. Hablame de Bertoni en concreto. Bertoni, un hombre con un conocimiento tremendo, ¿verdad? Pero de niño y de joven, él en Suiza creció obviamente con sus padres, llegaron al colegio y siempre sintieron una preocupación por lo que ya en ese momento era la situación de corrupción que vivían ellos en su sociedad. Y dice que en algún momento hicieron una especie de pacto, que si alguno de ellos, o él o sus compañeros ocupaban un cargo más adelante en el sector público, que harían lo imposible por mejorar la situación. ¿Qué pasó? Bertoni después se hace anarquista inclusive por eso, porque todos los que subieron fueron amigos y compañeros de él, fueron peores que los anteriores. Y dicen que en un momento él se encuentra con el famoso reclus en una especie de conversación. Le dice, yo quiero juntar un grupo de gente buena y mandarme a mudar de acá. Y Reclus le dice, eso sería lo correcto, porque acá es imposible, acá todo esto ya está corrompido. Y tan en serio le tomó Bertoni que en un siguiente encuentro le dice, ¿dónde puedo ir? Y le sugieren, nadie sabe por qué, o la Argentina o Venezuela. Y viene a la Argentina, en 1890 se encuentra con el entonces presidente Julio Argentino Roca, que era misionero. Y Bertoni ya venía con una carga muy importante de fama, botánico, especialista en temas de la naturaleza como ninguno. Y entonces el presidente le dice, anda a Misiones, allí va a estar tranquilo. Y Bertoni se comprometió a aportar sus conocimientos, sus descubrimientos, y bueno, que le dejen vivir allí. Y que él iba a desarrollar ese modelo de sociedad que quería. Vino a Misiones, no fue la situación tan amable, la gente comenzó a molestarse con ellos, hasta que un día le prenden fuego al rancho y toman sus embarcaciones y cruzan al lado paraguayo, Yaguara Zapá. Y allí también entran en contacto con las autoridades nuestras y finalmente lo destinan a lo que actualmente es Puerto Bertoni, por debajo de Ciudad del Este, debajo de Franco. Y él allí viene y se encuentra con los Mbiá y queda sorprendido. El tipo quedó embelesado, ¿verdad? Que todo lo que soñó allá encontró acá. No había dinero, la gente se cuidaba, vivían en una relación de armonía, eran prácticamente vegetarianos, nunca jamás consumieron carne sino hasta hace poco tiempo, no olvidemos eso. Si consumieron carne era carne blanca, pescado, ¿verdad? Y bueno, a partir de eso él encuentra que ayunaban, respetaban el sueño. Imagínate vos que la gente a las 3 de la tarde tiene sueño y por nada el mundo puede dormir porque está trabajando. No sé si te habrá tocado la oportunidad de conocer, pero en muchas de estas comunidades, la persona que tiene dueño, ¿qué hace? Se acuesta y duerme. Es el mandato del cuerpo que nosotros no leemos. Ritmo circadiano, como se dice, ¿no? Claro, pues pondría hasta un necabadiente en el ojo para no dormirte. Ellos que hacen se acuestan y duermen. O sea, encontró una sociedad perfecta. Perfecta, y que él describe en los 3 tomos de su libro que se llama La civilización guaraní. ¿Verdad? Tanto le apasionó el tema que él viene a Asunción, se dedica a crear la escuela agrícola que tuvimos allí en el Jardín Botánico, y allí entra en contacto con notados en el tema del guaraní como Narciso Recolmán, Manuel Domínguez y el propio Andrés Barbero.
y crean ellos la Academia de Lengua Guaraní, la primera que tuvo el Paraguay en 1920. ¿Y quiénes siguieron su trayectoria? Su hijo, Guillermo Tell. Qué maravilla habrá sido ese encuentro de estas personalidades que vos estás diciendo, ¿no? O sea, hoy con la inteligencia artificial podemos intentar recrear. Vamos a la última pausa. Bueno, con el profesor Galeano, profe, ese, no sé cómo decir, gustito de decir las cosas al revés, o más o menos así, por ejemplo, tú ya digamos, ¿verdad? Claro. O APT decimos y queda lejísimo, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Y viene un poco de lo que llamamos la mentira piadosa, ¿verdad? Que acá entre nosotros nos entendemos, pero muchas veces al que es muy formal le va a costar entender esas formas de ser que tenemos. Vos le preguntás a alguien va de Tecopio, y por nada te dice. Otro te va a decir, tranquilo, pa. Imagínate lo que es tranquilo y pa otra vez, todo tranquilo. Y otro te va a decir, mala piña bobadita. Pero no te va a venir la negativa y va ahí, raro va a ser que encuentres. Entonces, últimamente escucho Mote y Yetuú. Claro, eso también, pero ya es una cuestión más reciente. Sí. Yo digo en cuanto al salud, otro te va a decir, por ejemplo, ni hay esperanza y la iba que no hay ni siquiera esperanza. Y eso se va a manifestar de muchas otras maneras. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la costumbre de, ya, pues, te vas a atender en el tema de los juguetitas. Anda hoy y yo te alcanzo, o te alcanzo en un rato. Y allí hay una cuestión bien clara. El que te invita porque te quiere poder, no quiere que te vayas, ya pues te dicen nomás. Y vos, con el perdón del término más, ahora le decís, te vas a atender. Ajá, ¿dónde va? Los dos ya saben lo que va a pasar. Pero tenemos que mentirnos. Claro. Esa es la costumbre. O viene alguien y golpea la mano y te dice, señora, traigo esto y otro día. En el léxico paraguayo otro día no quiero. Pero nadie dice no quiero. Es decir, jugamos mucho con lo que se llama lenguaje de segundo plano. Sí. No decimos caú, decimos tu hiciste ire, tu hiciste lembure, tu hiciste tatare, tu hiciste troncore. Hay gente que dice iyurutatá, este mataú, y de tanto tomar. Pero esa es la riqueza que tiene el guaraní. O por ejemplo, en la calle dicen leche, ¿verdad? Bueno, y la gente que te dice, hay gente que no quiere decir mano, enseñan de ya, o potí, o calicú, o umaule, ¿verdad? Sí. Tenés más de 100 formas de decir que alguien murió. Dice heavy pema, dice, ya tiene la nalga chata. Otro dice, o purajeino nacional mesahari, está firme, pues. Ese tipo de cosas pues tiene solamente el paraguayo y tiene guaraní. Todo eso tuvo su momento, inclusive en la guerra del Chaco, que se usó el guaraní con esa finalidad. Era un... nunca pero de los jugadores de fútbol, todo. Una de las armas de la selección paraguaya. Claro, de la selección paraguaya, una de las armas del guaraní sigue siendo, sí. O sea, no solamente en las guerras, ¿no? Y bueno, eso justamente, Leo, lo interesante, de una lengua que entró en casi con una sentencia de muerte, ¿verdad? Hoy contigo, en plena Pascua, estamos hablando de guaraní acá, una lengua que sigue siendo la lengua mayoritaria del Paraguay. Más allá que vos me digas, no, pero ya no es guaraní, yo para, tampoco es castellano, yo para, así por eso. Claro. Hablamos, y te doy la muestra. Te voy a mostrar algo muy sencillo. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. Sí, ahí está, facilísimo. Te salió, pero así, sobre la marcha, ni siquiera dijiste, espera un ratito, profe, voy a calcular, era yo caminaba, se aguanta, ¿no? A cualquiera le pregunté a decir caguata, pero fíjate que yo te dije en castellano, camín hasta la N, le agregué la O. La O te indica yo. Claro. Y si digo caminas es la A, as. Y digo camina y es la A. Pero en guaraní vos dijiste A y después guatá. Guatá es la palabra. Vas a decir ere y después guatá. Y vas a decir O y después guatá. ¿Dónde aprendiste? En la escuela no, en el colegio no, en la calle, en la casa, con tu vecino, en la cancha. Todos hablamos guaraní, ¿verdad? Inclusive... ¿Y cuál es la diferencia entre yo pará y que vos decís el YGA? Que el yopará es técnicamente la alternancia, el uso correcto de dos lenguas. Por ejemplo, me decís que está el profesor, vamos a hacer el programa, yo te dispongo interés, andé, ya yo fui a tu ciudad. Yo te respondí totalmente en guaraní. Vos me decís otra vez, te voy a hacer una pregunta y yo te digo, si ambos jugáis tanto, ni yo fui a pues. Guaraní, castellano. El paraguayo a eso le dice, en términos agrícolas, dice oñemiti yo para.
pone una línea, todo maíz, al lado, todo comandado por otro, al lado otra vez maíz, al lado por otro. Eso es la alternancia, no están mezclados. Pero ¿qué pasaría si en esta línea, donde estaban solamente el maíz, ponemos también por otro? Sí. Maíz y por otro. Allí se produce lo que se llama el DGA. Y te doy el ejemplo. De arriero recoreí, avión bocina. De guaraní, arriero castellano, recoreí, guaraní, avión, bocina, castellano. Vos mezclaste los dos idiomas en una oración. Cuando vos no mezclas, cuando vos usas solo castellano y solo guaraní, eso es técnicamente yo para. Y él dice, cuando vos haces la mezcla. Cuando en esa... Pero ya quedó nomás yo para. Ya quedó. No. Es simplemente una cuestión de precisión. Bueno, y en este momento digamos que el guaraní está en todos lados, ¿verdad? Sí. En el TikTok, el meme. Vamos a poner uno de los memes. Había un meme de Don Ramón, creo, que estábamos viendo. Ahí está. Sí. ¿Cómo que dice ahí, profe? Cuando Remo concede, ande sobuema. O sea, quiere tomar más y está sin plata. Sí. A empeñar también se cédula ese. Esta es la época electoral. Y ese es un perfecto a empeñar también de guaraní, C y cédula castellano. Sí. Eso técnicamente es Hay un caso que me contaban de Pedro Juan que ya mezclaron 3 idiomas. 3 idiomas, claro. Ahí dice, ¿y cuál hace Peneus? Por ejemplo, ella... ya borracharía, bueno. No, te quería decir nomás, están todos lados los memes en TikTok, en WhatsApp, en la calle, digamos en la educación, ¿no? Porque ya está en la escuela y todo, pero ¿qué falta para que el guaraní deje de ser un poco vergonzoso y se convierta en una herramienta natural en el trabajo, en la tecnología? ¿Qué te parece a vos? Esto, por ejemplo, ayuda, lo que estamos haciendo acá. Una persona con una influencia importante en un medio que sos vos, hablando y manifestando una actitud hacia la lengua. Lo hacen todos, muchos periodistas, lo hacen los músicos hoy. Vos vas a ver conjuntos integrados por jóvenes, y pones Torló, y Sol, cantan en guaraní. Sí, ¿y qué significa eso? La gente, vos te vas a los festivales y va a haber un montón de jóvenes que cantan en guaraní. Los músicos dan la primera o segunda palabra y la gente sigue cantando en guaraní. Eso es parte de este proceso. El guaraní entró a la educación recién hace 32 años, de una manera regular. Sí. Y con todo eso, con luces y sombras, hoy está presente. Sí. Al castellano le dimos 200 años. Y con 200 años no podemos hablar bien, tampoco podemos escribir bien. ¿Por qué no le vamos a dar un voto de confianza a guaraní si apenas han pasado 32 años? Y en este momento estamos en una transición. Estamos casi en el medio. Yo suelo decirle a todos que lindo sería darnos un tiempo y darle mucho más manija al tema en estos 5 años que vienen o 10 años. Allí, si todo funciona como funciona hasta ahora, en 10 años más nosotros vamos a tener un guaraní totalmente consolidado. Yo estoy estudiando guaraní. Yo me siento un arruinado porque no estudié de chiquitito, no aprendí. Mi mamá habla perfectamente guaraní. A mí me encanta el idioma. Cuando me encontraba con Lugo o él cuando salía a hacer las giras y yo le acompañaba en algunas campañas políticas, me quedaba embobado, no le entendía el 80% y me daba rabia, pero veía cómo la gente le miraba, él embobaba realmente, cómo él se sabía conectar con el guaraní. Y es un idioma hermoso realmente no tengo vergüenza de decir que estoy aprendiendo a mi edad de viejo, pero con pinta. No, pero digo, te estoy sincero, ¿verdad? O sea, y te agradezco muchísimo, me trajiste un montón de libros que la verdad que lo estoy juntando, muchos libros en guaraní. El otro día vi que hay en más falta también en guaraní. Sí, tenemos de todo. Y estoy muy feliz de poder empezar este proceso. A lo que voy es lo siguiente, no tenga vergüenza ni vos ni nadie, ¿verdad? Eso viene como parte de ese proceso que dijimos recién, el tener miedo, tener vergüenza. Nadie tiene vergüenza para cometer errores en castellano, nadie pide disculpas. A lo largo de aprender alemán a los 60 años, 70, ¿no? Pero te digo nomás, ¿por qué justo con el guaraní tenemos que hacer? Y es parte todavía de ese proceso que tenemos que, de alguna manera, darle un salto y dejar atrás. Desbloquearse. Y lo más lindo que hay en esto, Leo, es que hay mucha gente joven que probablemente en la situación que vos planteaste dice, yo no hablo pero me encanta, me gustaría aprender. Y ese gesto de decir me gustaría aprender, ya pero le ponemos una medalla en el pecho.
Porque esa es la gente a la que hoy nosotros estamos apuntando. Nosotros no estamos apuntando a los que ya hablan, nosotros estamos apuntando a los que no hablan y le decimos, vengan, vengan, vengan y aprendan. ¿Poder decirle a qué cámara le puedo hablar, profe? A la Ahí está, otra. bueno. Decir que después de la pausa va a estar Perla Álvarez con nosotros hablando de comidas típicas paraguayas y del maíz principalmente, pero guaraní, por supuesto, ya que a mí no me sale. Dale. Oye, Leo, Maimadea, pensaban el tema y que tago ave, petei, boejara y catupiri, aña andúa, era Perla Álvarez, a Eutajina, un PM, va y sistepa, hoy copeten vi a poco ya neretame. Ya, es nada, Leo. Gracias, profe. A vos, muy amable. Nos vemos después de la pausa con Perla en un minutito nada más. Gracias.